El Hilo Noticias, un espacio con invitados que te transportarán al universo científico de la innovación. El Hilo Noticias. Investigamos sobre inteligencia artificial e informamos con humanidad. Con la presentación y dirección de la periodista Selene Botero. Ya nos conectamos. Es un gusto darle la bienvenida a Alejo Gallo, con quien abordaremos el tema de la inteligencia artificial. En esta ocasión, con una mirada desde la productividad. Les brindo un breve perfil de nuestro invitado. Alejo es graduado con doble titulación de Administración de Empresas y Mercadeo de la Universidad de Medellín. Es un apasionado por la tecnología y las relaciones humanas. Asesor nacional e internacional de empresas. Conferencista, docente universitario y emprendedor. Impacta vidas con la fusión entre inteligencia artificial, habilidades blandas y estrategia. Reconocido por su forma fácil y cercana de explicar herramientas de inteligencia artificial sumamente útiles, ha tenido la oportunidad de formar más de 1.800 personas. Alejo, un gusto tenerte en este hilo e iniciemos con algo que parece tan sencillo, pero que es el punto de partida de nuestra conversación, que es la inteligencia artificial. La inteligencia artificial es más lo rimbombante que nos la han vendido como si fuera ingeniería de cohetes o algo muy complicado. Y hay muchas definiciones. Yo voy a decir la mía, que es la que más utilizo y más me gusta, y es: la inteligencia artificial no es nada más y nada menos que la capacidad que tiene una máquina de emular el comportamiento humano que se da a través del cerebro, de redes neuronales, de conexiones. Y esas capacidades que normalmente tienen los equipos de cómputo, como ya los conocemos, como un computador, un celular, etcétera, básicamente se potencian a la N, porque con inteligencia artificial lo que pueden hacer es resolver procesos o problemas o retos del día a día de los seres humanos, pero hacerlo más rápido, mejor, con menos errores, con procesos mucho más eficientes, con más memoria, mayor capacidad de aprendizaje. Eso es la inteligencia artificial, que los equipos de cómputo traten de emular el cerebro humano y piensen de una forma muy eficiente y sepan de muchos temas. ¿Estás de acuerdo de todas maneras que el término inteligencia artificial, tú que has capacitado a tantas personas, intimida? Y no solamente a personas mayores, que vaya y venga, bueno, como yo, sino a jóvenes. Sí, Selene, definitivamente se nota mucho temor en la sociedad, porque digamos que las revoluciones y las evoluciones en términos de la humanidad no han sido ajenas en la historia. Todo el tiempo estamos en constante cambio, es lo único constante. Entonces, uno sale a la calle y personas de todo nivel, educativo, profesional, bachilleres, emprendedores, personas de la tercera edad, jóvenes, muchas personas allí afuera tienen miedo de que la inteligencia artificial los reemplace, les quite el trabajo, de que de pronto se convierta como en la profecía de Terminator, que de pronto las máquinas invadan el mundo. Entonces, sí hay muchos temores, hay muchos mitos, que incluso hoy chévere que conversemos de ellos para que no veamos la inteligencia artificial como una enemiga, sino definitivamente como una amiga y como una aliada o nueva compañera de vida. ¿Y cuál es esa historia que parece tan cercana, pero que ya lleva décadas? La inteligencia artificial no llegó ayer. ¿Cuál es la historia de la IA? Pues en el 56 John McCarthy acuña el término. De ahí hubo algunos desarrollos muy fríos, muy tibios, muy tímidos en cuanto a la inteligencia artificial en lo que fue de los años 60 hasta los años 80, casi 90. Solamente hasta el año 97, un campeón mundial de ajedrez llamado Garry Kasparov, ruso, todavía está vivo, pues llevaba toda su vida dedicado a los temas del ajedrez, no lo vencía nadie prácticamente. Uh-huh. IBM se inventa una máquina que se llama Deep Blue y en el año de 1997, te estoy hablando de hace casi ya 30 años, Sí. Garry Kasparov fue vencido por una máquina. Entonces ese fue un hito muy grande a nivel mundial de la inteligencia artificial. Sin embargo, no generó el suficiente ruido a nivel popular. Yo creo que como sociedad más fácil nos enteramos de la muerte de un artista y nos duele durante meses o años que de algún desarrollo científico, de algo que trae mucho progreso para la humanidad. Entonces, antes de los 90 hubo un desarrollo llamado ELISA. ELISA era un sistema terapéutico con el cual las personas podían conversar, más o menos como ir al psicólogo. Entonces la persona le preguntaba: hola, ¿cómo estás? Yo muy bien, ¿y tú?
Ah, bien, ¿qué te pasa? No, es que estoy deprimido. ¿Por qué estás deprimido? Ah, porque es que mi marido me pega y me maltrata. ¿Por qué crees que tu marido hace eso? Ah, porque él me odia y tiene un trabajo que es muy estresante. ¿Y en qué trabaja tu marido? Esas eran el tipo de respuestas que brindaba Elisa, que era un software asistido por voz, donde la máquina te iba poniendo conversación, pero cuando vos miras las conversaciones de Elisa, te das cuenta de que eran nada más darle continuidad a las mismas frases que su interlocutor decía, cambiando conectores y utilizando el método de por qué, quién, cómo. O sea, era demasiado básico. Realmente no razonaba ni entendía, sino que te seguía la conversación a través de conectores y de preguntas. Luego del 97 hubo algunos desarrollos, como por ejemplo cosas que hoy en día conocemos como lo es Google Traductor, que existe desde 2006. Una de las cosas por las cuales Google traduce a más de 30 idiomas y tiene una pronunciación excelente y se sabe todo el vocabulario es porque incorpora inteligencia artificial. Todo lo que son los algoritmos de recomendación, cuando tú te metes a YouTube, a Spotify y te dice Netflix, por ejemplo, hey, Alejo, hay 96% de probabilidades de que esta película de terror te guste. Eso es porque conoce mi comportamiento de películas o de series y con base en ello me recomienda. Y pues ya por último, como hito final, yo quisiera marcar lo que yo considero el padre de la inteligencia artificial moderna, que es ChatGPT. ¿Sí? Obviamente ChatGPT se fundamenta en todo lo que es Deep Learning y Machine Learning, que es cómo aprenden las máquinas de forma automática y todos los años de desarrollo que tenemos desde los años 50, incluso desde los años 30 con Alan Turing y los inicios de la computación, pero ChatGPT es un bebé. ChatGPT apenas nació en noviembre de 2022, como lo conocemos abierto al público, que cualquiera puede acceder incluso de forma gratuita. No llevamos ni 2 años, imagínate. Esa es una breve historia de la inteligencia artificial. Y de esa breve historia me quisiera detener un momento en ese recuerdo que tú haces de Elisa. Elisa versus ChatGPT o, sin querer hacer publicidad de ninguna aplicación en especial, versus Alexa, ¿qué desarrollo o qué avance puede tener? ¿Enorme o todavía está muy equiparada? Yo creo que es como dicen por ahí, el cielo y la tierra. Definitivamente, Elisa era muy novedoso para su época, pues aún uno se cuestiona, repito, por qué eso no hizo tanto ruido o por qué no tuvo Ujú. la suficiente viralización como otras cosas. Era muy novedoso para la época, pero en aquel entonces, pues un computador en los años 60 podría ocupar perfectamente el espacio de un apartamento. Era un armatoste gigantesco y prácticamente no servía para nada. Hoy en día un computador está al alcance de un celular, que es prácticamente un computador en un bolsillo, estos relojes inteligentes. Entonces, hoy en día hacemos los dispositivos más pequeños, más delgados, con mayor inteligencia, mayor capacidad de procesamiento. Para lo que me lleva a decir a tu pregunta que sí hemos avanzado mucho porque con ELISA nunca ibas a llegar a ningún punto de razonamiento o de entendimiento o de comprensión o de dominio de temas como si lo es un ChatGPT o cualquiera de estas otras herramientas que se llaman LLMs o Large Language Models, que traducidos a español no es nada más y nada menos que modelos de lenguaje grande. Y estos vos les preguntas de biología y saben de biología, pero a los 5 minutos les preguntas de política y saben de política, o sea, saben de todo, porque se pegan de todo lo que hay en Internet de forma pública para ser entrenados y por eso son tan versátiles en las conversaciones y de la forma en cómo te responden, uno se queda asombrado. Y con esa misma claridad que nos estás explicando, ¿qué no es inteligencia artificial? Porque ya a todos le quieren colgar el muñequito y cuando digo el muñequito, el robot humanizado y realmente no es. ¿Cómo distinguir cuando nos estamos refiriendo a este nuevo desarrollo tecnológico si es o no es? Inteligencia artificial, los dos conceptos con los que más se confunde es con robótica y con automatización. Digamos que la robótica es otra rama, puede ser una prima de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial puede entrar a apoyar a los robots en su forma de operar. Lo mismo que la automatización, ¿cierto? Que es ese fin que tiene el ser humano de, venga, ¿por qué tenemos que desgastarnos tanto física y mentalmente sabiendo que hay máquinas que lo hacen más rápido, más barato, más eficiente? Y que a la luz de una lógica empresarial, donde todas las decisiones se toman a la luz de cifras, hechos y datos, pues es inminente e inexorable que robots, máquinas, software, computadores y demás entren a suplir, reemplazar o potenciar ciertas labores que hacía el ser humano.
La mayor claridad que dejo es que inteligencia artificial no es automatización como concepto. Sí podemos automatizar con inteligencia artificial y sí hay robots que operan con inteligencia artificial, pero son conceptos diferentes como para que no los vamos a A confundir. confundir. Alejo, ya estamos utilizando la inteligencia artificial más de lo que pensamos. ¿Cuáles son los usos más cotidianos de la gente del común y que nuestros oyentes seguro los están usando, pero no saben que son IA? Una cosita que me faltó en la respuesta anterior es que inteligencia artificial no es la solución mágica a todos los problemas de la vida. A veces las personas piensan eso como que ya llegó la inteligencia artificial y es hora de cruzarnos de brazos y se acabó el trabajo y dejemos que la inteligencia artificial trabaje y produzca por nosotros. No es así. Yo creo que hoy en día hay más trabajo que nunca y hay más estudio que nunca, ¿sí? La gente cree que porque le puede preguntar a ChatGPT ya no tienen que estudiar, ya no tienen que aprender idiomas, ya no tienen que leerse un libro, verse un video para instruirse, ir a la universidad y al contrario, hoy en día es donde más hay que estudiar porque solo aquellas personas que tienen inteligencia natural potenciada pueden sacarle el uso y provecho a la inteligencia artificial. Hacer un prompt, que es dar un comando y es decirle, mira, soy Alejo Gallo y tengo que dictar o tengo que hacer un programa de radio y no sé qué decir. Dime un guión de 5.000 palabras para hablar un carretazo en una radio y ya, se me va a notar de una que estoy leyendo o que no domino el tema o ante una pregunta tuya, yo no te puedo decir, espera, yo le pregunto a toda la inteligencia artificial. Entonces, eso es lo primero, que no suceda el fenómeno que se llama sedentarismo cognitivo, que en palabras más o palabras menos es como embrutecernos, ¿cierto? Hay que potenciar, supongamos que el cerebro fuera un músculo, yo sé que esto a nivel médico y científico no está bien dicho, pero supongamos que el cerebro fuera un músculo y si es un músculo que no se usa lo suficiente, se atrofia. Lo mismo que si se sobreusa, también le generaríamos un daño. Entonces, eso complementando. Y los usos más frecuentes de la inteligencia artificial, temas de traducción de textos, temas de generación de ideas, temas de hacer estrategias, tácticas y planes para el desarrollo de las áreas empresariales. Le puedes tomar una foto a tu nevera y subirla a uno de estos LLMs y que te diga qué recetas puedes hacer. Puedes generar una rutina para el gimnasio, puedes pedirle consejos en medio de una ruptura amorosa, puedes pedirle retroalimentación para un plan de negocio que estás haciendo. O sea, literalmente son muy pocas las cosas que una inteligencia artificial no le puedes preguntar o pedir, porque sabe de todo. Ahora bien, hay que filtrar la información, porque la inteligencia artificial también se equivoca, también tiene imprecisiones. El hecho de que la inteligencia artificial se alimente de Internet, en Internet hay muchas mentiras, en Internet hay mucha información basura, entonces hay que tener mucho criterio y cuidado profesional, lo que aquí llamaríamos malicia indígena, calle, experiencia y conocimiento para filtrar lo que nos dice la inteligencia artificial. En esta conversación tú me vas abriendo varias ventanas y entonces tengo que devolverme porque no puedo dejar pasar porque me suenan bien interesantes y tocan mucho como con esta crítica de con la inteligencia artificial ya los alumnos van a dejar de hacer sus tareas y si nos vamos al pasado es como si en el pasado hubiéramos copiado directamente de una enciclopedia los textos tal cual y no aportáramos nuestro propio criterio. Luego podría seguir de alguna manera Wikipedia y ahora inteligencia artificial y tú lo que nos estás diciendo es se nota cuando hay copy-paste, copiar, pegar. Sí, ahí suscito varias reflexiones. Una es, pongámonos a mirar la evolución de las industrias. Y la mayoría de las industrias han evolucionado un montón. Voy a mencionar la de los carros. Henry Ford, quien podemos considerar el primer inventor del primer carro de la humanidad, no sé, creo que eso fue años 1800 y algo, o 1900 y muy poquito, pues se inspiró en los carruajes de caballos para desarrollar un motor a combustión que básicamente hiciera lo mismo, pero mucho más eficiente. Si vos miras el carro de Henry Ford, supongamos de 1908 a hoy 2024, un carro que ya es eléctrico o híbrido y que tiene una autonomía yo no sé qué, y que tiene techo corredizo, GPS, tiene música, tiene cojinería en cuero y sillas calefactables. O sea, eso tiene un montón de tecnología que yo creo que uno andando en esos carros ni se alcanza a dar cuenta de todo lo que hacen esos carros. A la final es cierto que te lleva del punto A al punto B, pero a nivel de cómo se ha transformado en esos carros, la transformación ha sido total. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Completamente. Ahí ha existido una transformación enorme. Mira un televisor. Los primeros televisores, no sé, de los años que 60, barrigones, blanco y negro. Eran un eh, mueble.
podrían llegar a ser el mueble de la sala y encima le ponían nuestras abuelas porcelanas, Sí, literal, y solamente una persona en la enciclopedias. cuadra escasamente Mm. tenía el televisor y la gente se iba a ver televisión y eran dos o tres canales nacionales y pare de contar. Hoy en día un clic tenés como 1.500 canales que nunca alcanzas a ver y ya la televisión está siendo reemplazada por Amazon, Disney Plus, Netflix, etcétera. Entonces son industrias que han evolucionado mucho. Yo quiero que suscitemos, y ya que estamos aquí en la Universidad Pontificia Bolivariana, yo que soy profe universitario, yo quiero que pensemos la evolución del sistema educativo y de las aulas de clase. Y quisiera saber si tú y la audiencia están de acuerdo en que la evolución ha sido casi nula. ¿Hay video BIM? Sí, listo, te lo valgo. Hay sillas que ya son un poquito más cómodas, te lo valgo. ¿Qué más? Pasamos de tablero verde de tiza a tablero blanco de marcador. De resto, yo veo que son profes que se paran a repetir diapositivas, no todos, pero que se paran a repetir diapositivas, a hacer exámenes de preguntas A, B, C, D, que los detesto. Y ya, lo de siempre, un parcial, un examen, un final, memorice. ¿Y dónde está la evolución del sistema educativo? Me cuestiono yo. Acuerdo, para enamorar a los alumnos sobre el conocimiento, porque si la tecnología y el nuevo chip que tienen las nuevas generaciones no va acorde con la manera didáctica de décadas pasadas, pues entonces allí yo creo que es un poco donde se genera esa fricción y esa falta como de amor o de apetito del conocimiento y de ir a la universidad. Es muy claro lo que tú planteas y me quedé también pensando que al ChatGPT o a la IA le podemos hacer cualquier pregunta. Decías ahorita, una receta amorosa. De ahí a que la respuesta sirva o no sirva, vaya y venga. Pero, ¿qué has encontrado tú dentro de esas respuestas y que la gente realmente acude como si fuera su psicólogo? Sí, muy buena pregunta. Mira, realmente el reto que está enfrentando hoy la humanidad con la inteligencia artificial no es nada más y nada menos que el de saber depurar la información y sobre todo poner en práctica, accionar y obtener resultados. Un ejemplo, tú eres gerente financiera, supongamos en la UPB, y tu misión está en optimizar los costos, mejorar los indicadores, mejorar los ratios de rentabilidad, aumentar los ingresos de la compañía, todo lo que tiene que ver con números, cumplir muy bien con las leyes de tributación. Te demoras tú más escribiendo el prompt que la inteligencia artificial respondiéndote. Y tú muy orgullosa o cualquier persona va a rectoría y presenta el plan. Es tan guau la inteligencia artificial que ni siquiera tienes que hacer las diapositivas. Lo introduces esa información que te dieron en una inteligencia artificial. Pueden investigar gamma.app, gamma.app, gamma.app gratis y te hace las diapositivas. Y tú vas y te dicen, wow, Selene, o sea, llevas acá 20 años trabajando y nunca habías presentado una presentación tan linda y un plan financiero tan completo. ¿Sabes qué, Selene? Aprobado. Eso sí, tú sabes que aquí cada mes o cada 2 meses o cada trimestre debes de rendir cuentas de tus resultados y de tu gestión. Pues Selene muy feliz dice, wow, hice esto en 20 minutos, usualmente me tardaba un mes, excelente, me echaron flores y todo. Pues al primer trimestre, después de haber implementado todo lo que te dijo ChatGPT, supongamos que las finanzas van para abajo, los costos para arriba, no has sacado nuevas unidades de negocio y lo que implementaste fue un fiasco, se fue a la basura, la revisora fiscal y el contador están encima tuyo por las malas jugadas ante la DIAN que hicieron, etcétera, etcétera. Todo por cuenta de hacerle caso a ChatGPT sin haber cuestionado, sin haber reflexionado, sin haber filtrado, sin haber creído. Cierro mi reflexión con que haga el plan más maravilloso de la vida con ChatGPT, sea financiero, sea psicológico, sea de pareja. Eso sirve de inspiración y de ayuda, pero solamente el ser humano y el profesional que hay detrás, ejecutando y accionando, podrá demostrar que sí tiene la inteligencia natural para poner en marcha lo que dice ChatGPT más lo que dice su cerebro y generar resultados. Entonces, por eso vuelvo y digo, hay que estudiar más, hay que cultivar más la inteligencia natural, porque mucha gente se va a llenar de planes y de ideas de ChatGPT que cuando los pongan en práctica, sin cuestionar y sin filtrar, lo único que van a hacer es errores. Estamos con Alejo Gallo, profesional de Administración de Empresas y Mercadeo, experto en inteligencia artificial y justamente hablando de inteligencia artificial y productividad. Tú inicias varias de las conferencias diciendo que la inteligencia artificial no es el futuro, que es el presente. ¿Por qué si pareciera un tema todavía un poco exclusivo y complejo,
es, queramos o no, el presente. Yo difiero de que la gente usualmente te dice que la inteligencia artificial es el futuro porque es un tren que va tan rápido que solo tenés dos opciones, o te montas o te arrolla. Entonces, este tren, como les venía diciendo, que está desde los años 50, iba muy lento, era una tortuga. Hasta en el 97 seguía siendo tortuga. Tuvo estos años de desarrollo, sobre todo en los años 2000, donde se potenció un montón, donde muy calladamente los científicos, matemáticos, ingenieros y demás estuvieron invirtiéndole. Y vuelvo y repito, sale ChatGPT a la luz del mundo, la gente le ve el potencial y se empieza a viralizar y a regar de una forma que no llevamos ni 2 años. Y ChatGPT, por ejemplo, ha logrado tener la cantidad de usuarios que Netflix, YouTube, Facebook, Instagram, que son plataformas que dominan el mundo, tardaron muchos años, incluso décadas. Y esta gente lo ha logrado en menos de 2 años. Entonces, eso de que la inteligencia artificial no es el futuro, sino que es el presente, lo que quiere decir es que cada vez exponencialmente producimos información más rápido, la procesamos más rápido, hay chips de procesamiento en los computadores y en las máquinas que permiten estar más interconectados, entonces la velocidad cada vez es superior. Volvamos al ejemplo de los libros, y es anteriormente los libros pues eran escritos a mano y la posibilidad de tenerlos en bibliotecas era muy escasa, ¿sí? No existía la fotocopiadora, no existía la imprenta. Prácticamente, pues me imagino yo que habrían profesiones u oficios de, llamémoslo, calcadores de libros, que se dedicaban todo el día a Ujú. reescribir libros, pero hasta ahí. Pues Gutenberg se inventa la imprenta y eso fue un gran cambio para la humanidad porque permitió la reproducción de los libros, que en aquel entonces era uno de los métodos más utilizados para poder difundir el aprendizaje y el conocimiento. Pero ¿cuántos años tomó inventarse la imprenta? Y de ahí, ¿cuántos años nos tomó inventarnos el computador? Pues si hablamos de fechas después de Cristo, estamos hablando de un computador que demoró 1960 años en inventarse, Ujú. Sí. demasiado tiempo. Pero ahora, o sea, ahora los celulares siguen siendo físicos. Yo digo, dentro de un tiempo van a ser hologramas. Nuestros nietos nos van a decir, abuelito, abuelita, si es verdad que usted llamaba por videollamada a la abuelita. Uy, ¿cómo hacían, abuelito? No, muy duro. Así como si yo le dijera a mi abuelo que era muy duro comunicarse con mi abuela por telegrama, que no me explico cómo hacía. Entonces, cada vez es más rápida la evolución y por eso la inteligencia artificial es el presente. Que no nos queramos dar cuenta, que nos hagamos los bobos o que de pronto aún creamos que no es con nosotros y que no nos va a afectar, que porque ya nos vamos a pensionar o que porque yo llevo 40 años haciendo lo mismo y usted no le va a enseñar a su papá a ser hijos o que porque eso no me toca a mí. Bueno, pues ya cada quien, cuando el tren los embista, no respondemos. Sí, y lo del holograma es clave porque a una generación nos tocó ver los supersónicos y era lo máximo y era el futuro hablar a través de una pantalla. Ya eso es cotidiano, ya lo estamos haciendo aquí incluso en este momento, en este programa. Alejo, tú has formado más de 1.800 personas en este tema de inteligencia artificial, algo que se siente complejo. ¿Cómo lo logras abordar de manera sencilla para una persona que necesita por lo menos saber ese ABC y desmitificar este concepto? Sí, bueno, yo creo que la clave, Selene, está en varios puntos. Primero, la pasión. Yo vibro con el tema de la enseñanza, lo llevo en mis venas, vengo de familia docente, entonces creo que es algo con lo que he crecido toda mi vida y de verdad me disfruto estar frente a un escenario presencial o virtual, dando una conferencia, un seminario, un taller o dando clase. Es, yo creo que lo que más me gusta en la vida, así que de la misma manera me disfruto leer un libro, ver un video, escucharme un podcast, preparar diapositivas y clase. ¿Cierto? Entonces, desde ahí parte de que yo no trabajo, yo disfruto y como consecuencia me pagan por eso. Esa es la primera premisa, disfrutar lo que se hace con pasión. Segundo, el talento, ¿cierto? Entendamos talento no como una habilidad que se adquiere, sino como algo innato. Prácticamente se nace con eso, se descubre a muy temprana edad y a mí se me da muy bien este tema de explicar. Lo disfruto, la gente me dice, hey, pero es que vos sos cercano, vos sos amable, utilizas un lenguaje que no es rimbombante, sino que simplemente querés conectar con la gente. Y otra cosa que me ha permitido pues formar a toda esta cantidad de personas y que las personas entiendan esto, que lo ven como muy complejo, muy ajeno o muy difícil, es que simplemente yo se los llevo a su vida cotidiana, a su vida real, lo adapto a sus profesiones, a su lenguaje, a su nivel de conocimiento
Y yo creo que todo cerebro humano, cuando ve que algo que pareciera ser teórico o que pareciera ser complejo, lo usan por sí mismos, ¿sí? De ahí me pego mucho de la pirámide de aprendizaje de Edgar Dale, que dice que de lo que uno habla o lo que la gente lee solo se les queda como el 5 o el 10%, mientras que lo que la gente discute y hace, y obviamente ve y lee, se les queda como el 90%. Entonces, mis cursos y mis conferencias son muy prácticos. Yo les muestro cómo se hace y les digo, bueno, háganlo en vivo, ya es el momento, pídanme retroalimentación, pregunten. Entonces, ahí el cerebro aprende haciendo y eso garantiza un aprendizaje a largo plazo y cierto grado de enamoramiento o de afinidad por lo que están aprendiendo. Estamos hablando de inteligencia artificial y productividad. Y algunas de tus conferencias inician diciendo que la máquina nos incapacita, nos roba, nos llega aburrida al trabajo, nos llega tarde a laborar. Háblanos un poco más de esto, Sí. que pareciera Yo, el reemplazo del trabajador y no es como muy prometedor. Sí, antes de pasar a ese contenido, yo siempre le digo a la gente que por favor estén sentados para que no se vayan a ir de para atrás porque son frases fuertes, que son Sí. ácidas, que pueden ser chocantes, que pueden ser contraintuitivas. Y sí, es que es verdad, la inteligencia artificial no se incapacita, no roba, no llega en condiciones de alicoramiento o bajo sustancias alucinógenas a trabajar, no se enferma, no se incapacita, no saca vacaciones, no tiene hijos, no se deprime, no pide liquidación, no pide comisiones, no pide quincena, no dice cuando hay partido de Colombia que la dejen salir más temprano, nada, no molesta, no se queja. Y ojo, yo no estoy diciendo que el ser humano no tenga derecho a amanecer enfermo e incapacitarse, o que no tenga derecho a pedir sus prestaciones y seguridad social y una quincena, o que no tenga derecho a que algún día amaneció desmotivado. Totalmente. Somos seres humanos y esa es nuestra condición y para mal o para bien, eso somos, ¿sí? Y eso no Ujú. va a cambiar. Yo lo que estoy diciendo es, a la luz de las decisiones empresariales, cómo se toman las decisiones, cifras, hechos y datos. Y vuelvo y repito, no es que la inteligencia artificial nos vaya a poner a no trabajar, no, trabajo habrá. Lo que pasa es que el trabajo tiene una mutación, tiene una adaptación, cambia, algunas profesiones u oficios mueren, otras se generan. Entonces es cuestión de estar muy alerta, de disminuir y de dosificar nuestros niveles de ego y de orgullo para tener la humildad de decir, pues madre, de pronto ya dentro de unos meses o pocos años mi labor no será necesitada, voy a ir pensando qué hacer, un plan B, o voy a ver cómo abrazo a la inteligencia artificial y la incorporo en mi labor para que no me saque de taquito. Entonces, los empresarios van a escoger las máquinas en algunos casos. Y es que la cifra que dice el Foro Económico Mundial es que más o menos 85 millones de empleos pueden verse desaparecidos de cuenta de la inteligencia artificial. Pero ojo al dato, la inteligencia artificial llega a crear más de 97 millones de empleos, que matemáticamente son 12 millones más. Colombia tiene una población de 50 millones de habitantes aproximadamente, de los cuales población laboral activa, excluyendo ancianos pensionados y excluyendo niños, que ninguno de los dos se supone que trabajan, Ujú. hablemos de 45 o 40 millones de, imagínese, dos Colombias totalmente desempleadas, como para que Sí. mentalmente Ujú. visualice la cantidad de desempleo que puede haber en el mundo, pero imagínese 97 millones de empleos creados, no solamente para desarrolladores, ingenieros, científicos, no, ahí cabe todo el mundo en general de todo tipo de profesiones, pero tenemos que estar preparados para usarla. Tú eres joven, tú estás en el tema de la inteligencia artificial, pero también estamos en un país o en un continente que lo podríamos seguir llamando subdesarrollado para abordar el tema de la inteligencia artificial. No desde el talento, sino desde el presupuesto y la inversión que pueden llegar a realizar las grandes empresas. ¿Cómo visualizas tú se podría superar esta brecha y que personas talentosas y jóvenes como tú puedan trabajar en nuestro país con inteligencia artificial? Y cuando digo nuestro país, para quienes están escuchando el podcast desde cualquier lugar del mundo, estoy hablando de un país como Colombia, estoy hablando de Latinoamérica. Si no estamos en países desarrollados en tecnología, ¿cómo no quedar por fuera de la ecuación? Yo creo que hay un triángulo muy importante que es universidad, empresa y Estado. El gobierno debería estar en este momento muy preocupado, en el buen sentido de la palabra, de cómo carajos difunde la inteligencia artificial a todo nivel.
a independientes, a empresarios, a emprendedores, a profesores, a médicos, ingenieros, abogados, a todas las profesiones, a personas que trabajan en la calle, en el rebusque, en el día a día. O sea, la inteligencia artificial debería de ser, así como todo el mundo sabe manejar un TikTok o meterse a YouTube o responder un WhatsApp, así debería de ser el uso básico de la inteligencia artificial. Así como un profesional hoy en día no se le concibe que no maneje lo básico de Word, Excel y PowerPoint y que sepa aprender un computador y que sepa mandar un correo, pues es inconcebible a mi modo de ver que hoy en día la gente no sepa de inteligencia artificial. Entonces, a partir del Estado, generar políticas públicas que vayan en torno a tratar de democratizar la inteligencia artificial. Y el camino no es tan difícil. Básicamente, Internet nos permite que una conferencia, por ejemplo, mía, imaginemos que el Estado me contrata, la cuelgan en YouTube, se le da difusión y puede llegar a todos los rincones del país. Ahí queda de forma gratuita para acceder. Solamente se necesita Internet. Hoy en día hay Internet en casi todos los lados. Yo sé que en ciertos pueblos o veredas es más difícil, pero aún así se puede bajar al pueblo y conectarse del Wi-Fi gratuito del parque o ir a la biblioteca. Entonces hay caminos, ¿cierto? Ese es uno, pues, como con los temas del Estado. A nivel de universidad, las universidades tienen que cambiar su modelo de negocio. Ya las personas no están tan dispuestas a estar 5 años estudiando un pregrado y luego un año de Ujú. especialización y luego 2 años de maestría y luego 4 años de doctorado. Hoy en día la gente quiere programas más cortos, más flexibles, más a su ritmo, más con otros entornos curriculares. Entonces, ahí también es un gran llamado de atención para que las universidades se pellizquen ante las nuevas formas de aprendizaje de los jóvenes y de las mismas personas que se quieren actualizar. Y en mi opinión, todo programa universitario, llámese diplomado, técnica, tecnología, pregrado, posgrado, debería tener obligatoriamente inteligencia artificial incorporada en el pensum, ¿cierto? Eso también lo veo como un camino. Y por último está en el tema de las empresas, que las empresas también deberían de ser centros formativos para la vida. Yo creo que no hay más cosa más demandante que una empresa en la vida. O muéstrame pues una persona, uno que hace en la vida, duerme, Sí, come, se baña, va al trabajo, trabaja 8, 10, 12 horas, llega cansado a dormir y repita. Y el fin de semana pues casi no cuenta porque se va volando. Entonces yo creo que la actividad a la que el ser humano le dedica más tiempo y energía es al trabajo, para bien y para mal. Eso ya es de cada quien. Entonces, a sabiendas de que el trabajo es una premisa de que todos tenemos que trabajar, el que no trabaja no come, pues qué bueno que en el trabajo, que es a lo que más tiempo y energía le dedicamos, abundara la inteligencia artificial. Y esto tiene que nacer principalmente de los líderes y gerentes y dueños, que son, digamos, los que dan el norte y comandan ese barco para que puedan, a todo el nivel de la organización, impregnarlos con este mundo apasionante de la inteligencia artificial y darnos cuenta de que realmente es una bendición. ¿qué recomendación, ya que estamos hablando de este tema, le harías tú no tanto al gran empresario que puede tener mejor presupuesto, sino al emprendedor, a la pequeña empresa, para que haga y dé sus primeros pasos, tenga unos pinitos en el tema de inteligencia artificial? Sí, el primer tip fundamental es que saquen su celular y busquen arroba soy Alejo Gallo en Instagram y arroba soy Alejo Gallo en YouTube. ¿Por qué? Porque en Instagram monto videitos cortos de herramientas de inteligencia artificial y doy muchos tips. Y en YouTube tengo también los mismos videitos, pero también tengo conferencias por ahí de 1 hora para que aprendan de muchas herramientas de inteligencia artificial, aprendan cómo promptear, que repito, promptear es nada más y nada menos que el arte de conversar con la inteligencia artificial que te entienda la petición que le querés hacer y así pues vas a aprender mucho y es gratis. Entonces yo digo que no hay excusa para no aprender. No soy el único autor, evidentemente pues ya hay mucha gente, no importa, así sea que no me seleccionen a mí, pero métase pues a internet y se pone a aprender de inteligencia artificial para que no diga que no se le hizo. Eso es lo primero. Y para que estos emprendedores y empresas pequeñas y medianas, que son alrededor del 90 o casi 95% de lo que mueve la economía a nivel mundial, pues que le pierdan el miedo, que lo empiecen a implementar, que trabajen mucho primero antes de comprar herramientas que valgan lo que valgan o que sean muy buenas, traten de trabajar mucho en su cultura organizacional al interior de la empresa, en trabajarle al cultivo de su inteligencia natural, que no es nada más y nada menos que sacarle el potencial a nuestros cerebros, porque yo me cuestiono mucho de eso, Selene, o sea, yo veo que todo el mundo quiere aprender de inteligencia artificial, yo saco un curso y no es por nada, pero eso se llena, un webinar, una conferencia y la gente sí, sí, yo quiero, bacano. A mí me alegra mucho, primero porque me apasiona enseñar, segundo porque me apasiona la inteligencia artificial y tercero porque vivo de esto, entonces me va muy bien.
Pero yo me pregunto, ¿cuándo ha estado de moda la inteligencia natural? O sea, yo no escucho a la gente venir. Ya hiciste un curso para sacarle el potencial a tu cerebro. No he escuchado el primero, pues eso es muy escaso. Entonces, no descuidemos cultivar nuestras mentes, nuestra reflexión, nuestra conciencia, nuestra inteligencia natural, que tiene unas capacidades enormes. O si no, miremos grandes pensadores y hacedores que han pasado por la humanidad y que hoy en día la tenemos más fácil porque tenemos inteligencia artificial. Entonces, imagínate Thomas Alva Edison, que Google iba a tener y que YouTube, nada. Ese man era puro libro, puro coco, puro sentarse a filosofar y reflexionar y se inventó la bombilla. Lo mismo Gutenberg, lo mismo Henry Ford y lo mismo tanta gente brillante que ha pasado por acá. Entonces, en ese sentido, quizás la tengamos más fácil. Y para ese pequeño emprendedor, además de que potencia la inteligencia natural propia y la de su gente, pues es importante que trabaje en el cambio y gestión cultural. O sea, que primero entre con la inteligencia artificial a su empresa de una forma suave, una transición que no se vea impuesta, sino que le muestre a la gente cómo se usa, lo fácil que es barata. Hay muchas inteligencias artificiales que son gratuitas y que la gente las vaya empezando a usar. Cuando ya la gente la usa, es donde le pierde el miedo. Ah, esto era así de fácil. Ah, no jodas. ¿Cómo así que yo descargo la aplicación de ChatGPT en el celular y es gratis y le pregunto lo que quiere y me responde? Uy, no, qué belleza. Entonces ahí ya los empezás a volver amigos de la inteligencia artificial, les transformas primero como la mente y la cultura y ya de ahí se empezás a mirar como qué inversiones hay que hacer. Aunque la mayoría de herramientas de inteligencia artificial o son gratuitas o tienen una versión gratuita y cuando hay que pagar, usualmente están entre los 8 a 15 dólares al mes. Y yo le digo a un empresario, vení, vos has salido a comer hamburguesa. Ah, sí, ¿cuándo? No, este mismo mes, una vez. ¿Con quién fuiste? Ah, con mi novia, listo. ¿Cuánto te valió la salidita? Hombre, pues las entradas, la cerveza, el postre, el servicio, el parqueadero, no, eso fue como 120, 150.000 pesos, 100.000, listo. Y te vas a poner de achapado que no sos capaz de pagar 15 dólares, 60.000 pesitos al mes por esta inteligencia artificial. No, no jodas, que te ahorra horas de trabajo, que te ahorra dolores de cabeza, que te incrementa las ventas. Entonces es el llamado. Hace unos minutos tú nos hablabas que la inteligencia artificial ha tenido veranos e inviernos. Estamos en un verano por la popularidad del ChatGPT y ya nos estás hablando del ChatGPT como le hablas tú a quienes están capacitando contigo, a quien te esté escuchando y si no tiene absolutamente ningún contacto en el pasado con ChatGPT y no por hacerle publicidad, sino para ilustrarlos un poco, ¿qué sería? ¿Qué le dirías? ¿Qué es el ChatGPT y cómo lo puede utilizar? Reitero, así sea desde una pequeña empresa o desde un emprendimiento. ¿Para qué le es útil? Les aconsejo que descarguen la aplicación en el celular. Yo creo que el celular se convirtió como en una tercera pierna o el onceavo dedo, porque uno no se despega de ese berraco. Hasta para dormir lo tiene uno en el nochero para la alarma. Entonces, si es un elemento que para mal o para bien lo llevamos todo el día, pues utilicémoslo para bien. Descarguen la aplicación, es la que tiene el logo, es como fondo blanco y un poquito de negro. No es al revés, no es mucho negro y poco blanco, no es verde con blanco, ni blanco con verde, no es fondo blanco y un poquito de negro. O se meten a chatgpt.com, o sea, com. ¿Por qué hago énfasis en esto? Porque hay personas malintencionadas que crearon, por ejemplo, chatgpt.es y eso es Mm, una copia, un clon que yo no sé si es virulento o qué, sí, pero que a la gente también le cobran plata. Entonces ya he tenido casos de personas que me han contado que las han estafado les han diciendo, ay, yo tengo estafado. ChatGPT Premium. Y va uno a ver y pagaron el chiviado y ahí perdieron la plata o yo no sé si les van a robar después. Entonces chatgpt.com, descarguen la aplicación que sí es. Ahí si la van a descargar también se dan cuenta porque dice que es hecha por OpenAI, que es Ujú. la empresa madre o fabricante. Entonces con ChatGPT es muy sencillo. Yo le digo a la gente que es como si estuvieras conversando con una amiga que no ves desde el colegio y que tenés que desatrasarle toda tu vida. Ay, vos tuviste hijos y te separaste de tal y compraste una finca en no sé dónde. Y al fin que te pusiste a estudiar, entonces uno le toca explicarle toda una tarde con un tinto y una torta o una cerveza o lo que sea, todo con pelos y detalles. De la misma forma es ChatGPT. Hola, soy Alejo Gallo, gerente financiero de tal empresa, o soy contador público, o soy diseñador gráfico, o soy arquitecto especialista en edificios de mucha altura, necesito desarrollar tal y tal cosa, quiero que me lo entregues en tal tono. Es como ya traído pues a un nivel empresarial, hacete de cuenta que vos tenés, no sé si llamarlo un practicante o un asistente, pero al que no hay que pagarle salario, al que trabaja las 24 horas y al que no se enfada cuando le envías un correo
un viernes a las 7 de la noche pidiéndole un plan de lo que sea de tu área, súper extenso, súper detallado, porque te lo entrega de una. Entonces, se te da cuenta que le estás escribiendo un correo a tu asistente o a tu practicante, descargándote con él. O sea, literalmente puedes pedirle lo que quieras y en el formato más exigente de la vida. Y a medida que vos le pedís, él te va a entregar, ¿cierto? Ese es el consejo que yo les doy para que usen ChatGPT o cualquiera de estas herramientas similares y empiecen a ver en carne propia lo generoso y lo bacano que es. Alejo Gallo es profesional en administración de empresas y mercadeo. Estamos hablando con él el tema de inteligencia artificial y productividad. ¿Para qué sirve la IA sin perder la creatividad desde tu área específicamente, desde el área del mercadeo y la publicidad, que uno diría, esto es pura creatividad, yo no puedo acudir a una máquina? Yo creo que la inteligencia artificial lo que viene a hacer es a potenciarnos. En mi caso, cuando yo utilizo la inteligencia artificial, que es todos los días, básicamente potencia mi cerebro. Dicen los neurocientíficos que el cerebro humano puede tener entre unas 20.000 a unos 80.000 millones de neuronas. Por eso es que el trasplante de cuerpo o de cabeza no es exitoso. Hay trasplante de riñón, de corazón, hasta de córnea. Y es relativamente fácil, pongo comillas, porque yo sé que eso es muy complejo, pero ya está muy validado, ¿cierto? Ujú. Lo duro es casi que conseguir el órgano, entre comillas. Si usted ya tiene el médico con mucha experiencia y todo eso, hay altas probabilidades pues, de que le vaya bien. Pero un trasplante de cuerpo o de cabeza o de cerebro no hay, porque es que reconectar el cerebro con todo lo que es la médula espinal, el cordón espinal que va conectado a la columna y que es el que nos da los impulsos nerviosos, el pensamiento, la memoria, la conciencia, eso no es como quita y ponga, no, es muy duro. Entonces, el corazón, entre comillas, sí es más quita y ponga, lo mismo que el hígado, el riñón, la córnea. Entonces, la inteligencia artificial nos potencia en la medida en que, en mi caso personal, yo conozco que mi método creativo es el del input. ¿Cómo así que el del input? Es el de obtener información, sea viendo un video, escuchando música, saliendo a caminar, moviéndome, observando un paisaje, leyendo un libro, escuchando un podcast, leyéndome un blog o algo, o ojalá pues relacionado con el tema, obviamente, y de ahí empiezan esas neuronas mías a dispararse y a producir más ideas sobre lo que ya están viendo. Si yo de pronto me quedo quieto en una silla mirando para el techo, esperando a que se me ocurra la idea, a veces se me ocurren, pero la mayoría de veces no. En cambio, cuando empiezo a leer o a mirar material que me complementa sobre eso, mis neuronas se disparan. No queriendo decir que este sea el método creativo de todo el mundo. Cada quien debe conocer muy bien su cerebro para ver cómo se le dispara la creatividad. Entonces yo le pido, por ejemplo, a ChatGPT, y yo le pido, yo soy exageradito y soy exigente, y yo llego y le digo, ChatGPT, dame 39 ideas para aumentar las ventas de esta empresa. Y de una, en menos de 30 segundos ya tengo 39 ideas. De esas selecciono las que más me gusten, utilizo mi inteligencia natural, mi parecer, mi malicia indígena, mi calle y mi experiencia, utilizo las que se me ocurrieron previamente, porque también trato de pensar antes de pedirle la herramienta para no caer en el sedentarismo cognitivo, y de ahí fusiono entre esas 39 con las mías y ya tengo más que suficiente para aumentar las ventas a esa empresa. Alejo, tú mejor que nadie sabes los pasos agigantados que está dando la inteligencia artificial y que no va a la misma velocidad la legislación, el control y la ética respecto a estos desarrollos. ¿Cuál es tu mirada sobre este tema y qué recomendaciones harías y cuál es tu visión frente a muchos de los desarrollos que hoy por hoy están sin una supervisión y simplemente saldrán tal vez al mercado, van a impactar personas, conciencias, pero detrás de esto no hay ningún control ni se ha ejercido ninguna supervisión realmente científica? Hay un reto ahí con el tema legal y es que, por ejemplo, es más difícil sacar un nuevo juguete para un bebé o para un niño que sacar algún producto, software o máquina o lo que sea con inteligencia artificial. ¿Por qué? Porque por poner cualquier ejemplo, la industria de los juguetes pues está bastante regulada porque son niños y el niño no se puede tragar el juguete o si se traga un pedazo pues debe ser comestible y no puede ser tóxico, bla, 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 Ujú. ¿cierto? Lo mismo con los alimentos, lo mismo con un montón de industrias. Vaya, saque un libro y dígame si es fácil. Eso tiene que pasar por revisiones, ICBN, un poco de cosas. Sí. Entonces, la inteligencia artificial, como está relativamente tan nueva, como la conocemos de forma pública, aún no hay casi legislación. Y ya sabemos, pues yo hablo por Colombia, me atrevería a decir que también Latinoamérica y el mundo, que sacar legislación es un proceso demorado, engorroso, que requiere muchas revisiones, que requiere pasar, pues en el caso de Colombia,
yo no sé si por los tres poderes, ¿cómo es? Ejecutivo, legislativo y no sé Y qué, judicial, son los tres y poderes. judicial. No, eso es un camello. Mejor dicho, se demora un montón, entonces todavía falta. Y no hay jurisprudencia. Entendiendo jurisprudencia como los pronunciamientos de las altas cortes y como los casos previos similares para que el juez y los mismos abogados tengan de qué pegarse para poder conversar y decidir. Es decir, yo llego y digo, ve, me pasó esto de plagio o me pasó este problema con inteligencia artificial y el juez va y mira, ah, ¿qué ha pasado en Colombia con inteligencia artificial del 2000, no sé, 22 para atrás? No hay nada. No Está hay nada. nuevo, entonces no hay de qué pegarse y es muy difícil de cómo decidir. Digamos que en Colombia hay una ley que dice que los derechos de autor solo se le conceden a personas, no se le conceden a softwares ni a máquinas. Entonces, ahí lo que dice la ley es que los derechos de autor, así uno haya utilizado la inteligencia artificial para crear algo, pues son de uno. Entonces, por ese lado pueden estar tranquilos. Igual pueden investigar. Aquí en el programa no nos da el tiempo, pues, para decirles qué artículo y dónde, pero si investigan en Internet en fuentes confiables, ahí van a encontrar cómo se llama el artículo, la ley que de tal año y abogados ya expertos hablando, pero sí les doy esa parte de tranquilidad, de que pueden utilizar las cosas que hayan creado con inteligencia artificial y los derechos de autor son de ustedes. Sí es importante dar los derechos de citación, que es citar y decir que uno creó eso con ayuda de la IA. Eso pues como con la parte legal, estamos ahí esperando como a que saquen más leyes porque si hay que darle pues como un tema de regulación, lo que sí es que la IA no va a parar. Y con los temas éticos, pues ahí hay un tema fuerte de principios y de valores, ¿cierto? Donde yo pongo el ejemplo del cuchillo. Un cuchillo puede ser utilizado para cortar un delicioso trozo de carne. Un cuchillo puede ser utilizado por una sastre para confeccionar un vestido de matrimonio. Un cuchillo puede ser utilizado por un mecánico para cortar un cable que hace cortocircuito en un carro. Un cuchillo puede ser utilizado por un cirujano que hace una operación a corazón abierto y salvar una vida o un cuchillo puede ser utilizado por un asesino para cometer un crimen y estamos hablando del mismo cuchillo en todos los casos. ¿Es malo el Ujú. cuchillo o es bueno? No, el cuchillo es. Simplemente el humano que hay detrás decide darle un uso para ver qué logra. Lo mismo la inteligencia artificial. ¿Es mala o buena? No, ella no es ni mala ni buena. La inteligencia artificial es. Y habrán humanos indelicados que no tienen principios ni valores ni ética, que lo utilicen para cosas malas, y habrán humanos que lo utilicen para cosas buenas. Y para ir finalizando nuestra conversación, y ya que mencionas que la inteligencia artificial también puede ser utilizada para otros rumbos, definitivamente tú que conoces el monstruo por dentro, tú que estudias, eres apasionado y conoces y eres experto en inteligencia artificial, ¿para qué no la recomiendas? Bueno, yo no la recomiendo pues todavía como para reemplazar a un médico. Vos sí le puedes decir, ve, yo estoy enfermo de tal cosa o tal otra, qué pastillas me recomendás o qué procedimiento, pero eso te puede servir de guía o de luz, pero jamás como para accionar, no. Siempre vaya pues como a su médico. No la recomiendo para ningún tema, para irse a ciegas con él. O sea, sí, siempre como tratar de leer un poquito más, de cuestionar, volver a los libros. Yo tengo una teoría, es que los libros se volverán a poner de moda, porque los libros han tenido una época, entre comillas, muy fría, desde que nació YouTube, Google, que es como la fuente de consulta de todo. Entonces, yo digo que ante tanta basura que hay en Internet y tanta cosa que uno se va a encontrar con la inteligencia artificial, pues la gente volverá a los libros que por lo menos tienen una forma de manejar el conocimiento mucho más seria y respetuosa. No queriendo decir que todo lo que saca la IA es basura o malo, no, simplemente hay que filtrar. Y para temas pues como de habilidades blandas, o sea, la inteligencia artificial no lidera, la inteligencia artificial no emprende proyectos por convicción propia, la inteligencia artificial no da abrazos como un abrazo de mamá. Entonces, para todo lo que sea vivir, es mejor hacerlo pues como de forma natural, comunicación asertiva, pensamiento crítico, inventiva, el ingenio, ese tipo de cosas creo que deben de permanecer. Brevemente y de nuevo, ¿dónde te pueden contactar? ¿En qué redes, en qué sitio pueden establecer una conversación contigo las personas que estén interesadas en tu conocimiento, Alejo? Sí, soy Alejo Gallo, así me encuentran en Instagram y en YouTube, que son los dos principales canales donde monto en YouTube conferencias gratuitas de una hora, donde les enseño 15 o 20 herramientas en una horita. No seamos amarrados, una hora no es ni el 0,000 algo de su tiempo del mes. Así que si usted quiere aprender y gratis, hágalo desde su casa, en el bus, en el baño, en el gimnasio, donde quiera, pero aprenda en Instagram, en YouTube, soy Alejo Gallo. Y pues también un mensaje para toda la audiencia y es, si usted necesita un curso para su empresa, una formación,
un taller, un entrenamiento o algo, me puede contactar por esas mismas redes sociales. Con mucho gusto les envío una propuesta para darles una conferencia o un curso a su gente. Y bueno, también saco mis cursos propios, así que ahí mismo en @soyalejogallo está el precio, los temas, todo, ahí lo pueden encontrar todo. Muy bien, agradecemos por parte de este hilo al profesional en Administración de Empresas y Mercadeo, experto en inteligencia artificial, Alejo Gallo, por acompañarnos en este programa. El Hilo Noticias es un programa realizado con la técnica de Gustavo Alonso Tavares. Pueden comunicarse con nuestro espacio a través de nuestras redes, @El Hilo Noticias. Y antes de despedirnos, les dejamos con La Máquina, quien justamente hoy nos dará sus respuestas sobre productividad e inteligencia artificial. ChatGPT, ¿tú crees que la inteligencia artificial puede aumentar la productividad de las empresas? La IA puede aumentar la productividad de las empresas por varias razones. 1. Automatizando las tareas. 2. En análisis de datos. 3. Mejorando la toma de decisiones. 4. Personalización del servicio. 5. La optimización de recursos. 6. En predicciones y pronósticos. Y 7. En atención al cliente. En resumen, al automatizar procesos, mejorar la toma de decisiones y optimizar recursos, la IA puede contribuir significativamente a aumentar la productividad y la eficiencia en las empresas. Pero se van a perder muchos empleos por el uso de la inteligencia artificial. Es cierto que la adopción de la IA puede llevar a la automatización de ciertos trabajos, lo que podría resultar en la pérdida de algunos empleos, especialmente aquellos que involucran tareas repetitivas y rutinarias. ¿Sientes pesar por los miles y hasta millones de personas que se van a quedar sin empleo? No tengo emociones como los humanos, pero entiendo que la pérdida de empleos debido a la automatización y la IA es un tema serio y preocupante. Es natural que muchas personas sientan ansiedad por el futuro laboral. La transición hacia un entorno de trabajo más automatizado puede ser desafiante, y es importante que se tomen medidas para apoyar a quienes se vean afectados. ¿Y si el trabajo que reemplazarías tú y la inteligencia artificial no supera el de los humanos como ya ha ocurrido, ¿para qué dejar sin empleo a las personas? Es una preocupación válida y un tema importante en el debate sobre la IA y la automatización. Si bien la IA puede ser más eficiente en ciertas tareas, no siempre supera la capacidad humana en aspectos como la creatividad, la empatía, la toma de decisiones complejas y la resolución de problemas en contextos ambiguos. La clave está en encontrar un equilibrio. En lugar de reemplazar completamente el trabajo humano, la IA puede ser utilizada para complementar y potenciar las habilidades humanas. Esto dijo La Máquina. La voz que utilizamos ha sido generada con inteligencia artificial del programa Clipchamp, una producción de El Hilo Noticias para Radio Bolivariana.